Muy buenas noches, estimado tutor Henry Antonio Contreras. ¿Cómo está? Mi nombre es Alex Carreño. Y hoy voy a hablar acerca de la educación superior en Colombia y los elementos para su gestión. ¿Listo? Entonces, como objetivo de la educación superior y sus instituciones, tenemos entre ellos promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel nacional. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. También entre ellas está profundizar en la formación integral de los colombianos, trabajar por la creación y desarrollo y la transmisión del conocimiento, prestar a la comunidad un servicio de calidad, actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas, y contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. Bien, tenemos entonces también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, según el párrafo 1 del artículo 26, dice lo siguiente. La Declaración de los Derechos Humanos es permitir el acceso a la educación superior y que ha de ser igual para todos. Es decir, que la educación superior no debe tener ningún tipo de discriminación ni de restricción, respetando la libertad cultural y de opinión. Asimismo, como es importante que se cumplan los objetivos fundamentales como fomentar en los estudiantes los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de la sociedad formadora en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, velando por una cultura de paz. Es decir, que esta Declaración Universal, démonos cuenta que es universal, pues porque aplica para todos, absolutamente todos los países del mundo, donde dice que cada persona puede ingresar a una educación de calidad universitaria. Y pues siguiendo este orden de ideas, continuamos con lo siguiente. Dentro de esos antecedentes en la educación a distancia en Colombia, entonces, ¿cómo surgió esto? En el año 1947 había un programa de acción que se llamaba un programa de acción cultural popular, era de radiodifusión. Entonces, mucha gente estudiaba primaria y bachillerato por la radio. ¿Listo? Después, en el año 1970 hubo un auge institucional en la democratización de la educación a distancia. Entonces ya se toma como la distancia como algo oficial. En el año 1972 ya hubo transmisión en televisión, un programa que se llamaba Educadores de Hombres Nuevos. Y ya en el año 1982 se forma la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, que se llamaba antes Unisur, ahora se llama Universidad Nacional Abierta a Distancia, nuestra universidad, ¿vale? Entonces, continuamos. Bueno, dice acá la educación virtual. ¿Qué es la educación virtual? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus vertientes, sus elementos? ¿Vale? Entonces, educación virtual. Tenemos entre ellas la cobertura y la calidad. Y tenemos educación a distancia y educación superior en Colombia. Entonces, bueno, de hecho la educación superior en Colombia tiene una vertiente que se llama así, educación virtual. Y pues tiene estos elementos. En cuanto a los elementos de la educación virtual, tenemos el aula virtual, el maestro que es la persona que orienta, un aprendizaje autónomo y activo, material electrónico interactivo que se maneja entre estudiantes y docentes y es centrado en el aprendizaje. Y la educación a distancia, tenemos que el tiempo es indeterminado, comunicación sincrónica y asincrónica, es decir que se puede uno comunicar tanto en los tiempos estipulados por la universidad como otros diferentes. Se puede también en espacios físicos, el maestro es el que orienta la clase, el aprendizaje es guiado y pasivo, material impreso secuencial y centrado en la enseñanza.
¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Aquí tenemos la siguiente sección. Educación superior en Colombia. Tenemos la educación a distancia y educación virtual, cobertura y de calidad. Bueno, entonces en este caso tenemos que también es una educación interactiva, educación epistolar como primera generación, tenemos una educación audiovisual como segunda generación. Después ya es la educación basada en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es la tercera generación en su evolución. La siguiente es educación basada en la web, cuarta generación, y la quinta generación, educación interactiva. Bueno, en este caso pues aplica bastante y tiene un gran auge en este momento en la universidad, pues porque debido a la pandemia que estamos viviendo en este momento, pues ya hay muchos más estudiantes virtuales, no solamente con nosotros en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, sino también en otras instituciones educativas. En la gran mayoría de ellas han tenido o han sido forzadas a utilizar esta mediación virtual, pues debido a la pandemia que estamos sufriendo en este momento en todo el mundo. Bien, entonces continuamos con la educación superior en Colombia. Esta tiene pues varias fases, hay unos niveles, regulación y desafíos. Estos niveles son de posgrado y pregrado. Estos son actualmente las dos opciones que está ofreciendo la universidad para todos. Entonces el pregrado es el profesional técnico o tecnólogo, y está el doctorado, maestría y especialización para el posgrado, ¿vale? Entonces tenemos ahora la regulación. Tenemos la ley 30.992, que son los fundamentos de la educación superior. Tenemos la ley 1188 del 2008 y el decreto 1295 de 20 de abril del 2010, que es el registro calificado. Y tenemos unos desafíos. Estos desafíos son adaptación a los cambios, cobertura. A veces la cobertura pues no es suficiente para todos los estudiantes. Se busca una educación de calidad y equidad. El uso de tecnologías, bueno, en este caso tecnologías digitales, buscando también pertinencia con nuestra institución, capacidad de gestión, definición clara de los objetivos, siempre buscando una mejora continua y una estructura organizacional, ¿vale? Bueno, entonces como conclusiones finales para este reto que se tiene, entonces ampliación y mejoramiento de la calidad de la educación superior. Consideramos que por ser educación superior a distancia o ser virtual no tiene la misma calidad. Bueno, esto para mí es falso porque nosotros también en educación virtual tenemos que leer mucho, tenemos que sacar información, tenemos que extraer ideas principales, bueno, y muchas cosas, y pues llegar a conclusiones. Entonces la gente antes se quejaba y decía, ay, eso virtual, eso no es lo mismo. Entonces ahorita pues todos estamos virtual y estamos recibiendo esa educación. Bueno, el logro académico depende de una serie de amplios factores asociados a la institución y a los estudiantes. El manejo administrativo de los recursos físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del personal docente. Y la calidad docente, infraestructura, evaluación y metodología que se emplea. Entonces aquí pues obviamente necesitamos docentes que sean muy creativos, que sean muy proactivos, que sepan manejar las herramientas tecnológicas, asimismo con los estudiantes. Bueno, entonces esto sería por ahora. Muchísimas gracias, profe. Y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.